Muy bien, gracias. Voy con tratar de proveerles primero, antes del estudio en sí, herramientas, sí, que nos ayuden en la interpretación de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad hay, vamos a llamarles herramientas, sí. Sin embargo, son herramientas que pueden ser nocivas. Uy, ¿qué pasó con esto? No sé dónde se fue. Jejeje. A ver, déjeme un cinquito. Sí, déjeme un cinquito. Se me fue aquí la. eh, ya, ya está, ya está, ya está, ya está. Se me estaba yendo aquí el. Ya, ya casi, 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 casi. Sí, deme un cinquito. Aquí está. Ok. Vamos entonces a compartir esta imagen. ¿Sí? Hay estas herramientas en realidad, y por favor tenga mucho cuidado con lo que voy a decir, ¿sí? Son errores de interpretación, pero vamos a poner dentro de todo esto que le llamamos herramientas, ¿sí? Pero cuídese ya que son errores, ¿sí? Eh, Uno de ellos se llama el, ay, perdón, ya, uno de ellos se llama el anacronismo. Como menciona allí, literalmente significa una ubicación cronológica equivocada de alguna persona o cosa. O sea, la tratamos de que, bueno, mejor leemos y después como que lo ejemplificamos. ¿Sí? Dice, la palabra viene del griego ana, contra, ¿sí? La germana ana. Nosotros de aquí en adelante, en lugar de decir contra, vamos a decir ana. No, 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 no es tanto por ahí. Ana contra puede ser también, si usted se acuerda de la palabra, aquellos que hemos estado estudiando de la historia de las iglesias bautistas, se acuerda de anabautistas, ¿no? O sea, que estaban en contra del bautismo, ¿no? Entonces, esto quizás le recuerde. Y cronos, ¿no? Viene de tiempo, cronología, ¿no? Por eso es ana contra cronos, repito, tiempo o la cronología. O sea, algo que no corresponde a la época a la que se refiere o parece no corresponder. O sea, nosotros, como para que tenga una idea, nosotros vemos las cosas a través de los ojos de esta nuestra cultura, ¿no? Entonces pensamos que cuando estudiamos la Biblia, pensamos que, entonces la gente en ese entonces debe haber pensado como nosotros. No, 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 no pensaba como nosotros, ¿sí? Habían algunas distancias grandes, ¿no? O abismos también se les llama, como el cultural, ¿no? Abismo cultural, el lingüístico, las costumbres, en fin, la política, la religión también, ¿no? Era distinto. Entonces, no piense que, o sea, cuando leemos la Biblia tenemos que leerlo con ojos de esta nuestra cultura, sino más bien debemos tratar de meternos en esa cultura con el propósito de poder comprender las cosas mejor, ¿sí? Un ejemplo de ello es el llamado de Leví, y la pregunta es, ¿por qué fue tan significativo el llamado de Leví, ¿no? Como para mencionarse en tres de los evangelios? Está en Mateo, Marcos y Lucas. Usted Ah, sabe que Leví fue mucho, un mucho. cobrador de impuestos, ¿sí? Ah, Giovanna, estás ay, Dios. con el micrófono activo. Eh, Así que entiéndase ello. A ver, déjeme ver aquí. Quizás pueda ayudar. No estoy seguro. ¿Dónde se fue?
Eh, ya, ok. Entonces, decíamos, o sea, ¿por qué tanta cosa, no? ¿Por qué es tan relevante como para que se use en tres eh, libros distintos? Si simplemente fue un hombre que cobraba impuestos y dice, no, no, pero o sea, el que cobraba impuestos en ese entonces era una persona que era vista por el pueblo judío, era judío, sí, pero era visto por el pueblo judío como un traicionero a la patria. ¿Sí? Era odiado por los judíos porque cobraba impuestos para Roma. Entonces, llamaba la atención que Jesús, el Mesías, lo llame a él, ¿no? Como, sígueme. Y recuerde que se convirtió en uno de los apóstoles de Jesús. Entonces, si nosotros lo vemos con los ojos nuestros de esta nuestra cultura, diríamos, ¿qué de malo hubo, no? Y no, pues, y hubo mucho que ver la cultura o cómo la cultura en ese entonces veía a este hombre. Es el acronismo, sí. Obviamente, si estamos advertidos de ello, nos va a ayudar a reconocer, como dije hace un rato, las distancias de tiempo, lenguaje, cultura, política, la vida social también y religioso entre nuestro tiempo y los tiempos de Cristo y sus apóstoles. ¿Sí? Simplemente para que tenga esto como una referencia. El otro error, nuevamente estamos llamándoles herramientas, en todo caso herramientas a evitar, significa considerar algo con la actitud de que la cultura propia, o sea, la cultura nuestra es superior a la de los demás. Entonces, todo tiene que medirse en base a lo que es nuestra cultura. La palabra viene también del griego etno, que es pueblo, ¿no? Etnias viene de ello, y céntrico, obviamente, es centro. Así que cuando pones tu propia gente o cultura en el centro del mundo, o es considerada como lo mejor. Algo que nos ocurre a nosotros, los peruanos, es, ¿cuál es el mejor país que existe sobre la faz de la tierra? ¿Alguno de ustedes, hermanos? ¿Veis? Si nos preguntamos a nosotros, ¿qué vamos a decir? No hay tierra más linda como el Perú, ¿correcto? Pero nosotros no hemos estado en todas partes del mundo como para decir eso. Sí me estoy dejando entender, ¿no? Entonces, aún en ello estamos siendo etnocéntricos, ¿sí? Porque estamos pensando, a lo mío es lo mejor, ¿sí? Lo mío es lo mejor. Entonces, así también muchas veces ocurre cuando, o sea, leemos la Biblia. Hay ejemplos también de etnocentrismo en la Biblia y también lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Eh, ver qué es lo que tengo que hacer para regresar a donde estuve. Ya, acá está. A ver, y lo otro era el ejemplo, ¿no? Porque el pueblo judío creía que su propio pueblo y cultura eran superiores a la de los gentiles. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 28, el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio, que era un gentil, y le dice, ¿no? Es una abominación, es abominable para nosotros los judíos el entrar en casa de un gentil. Entonces, ellos se sentían como, no, ellos eran más, ¿no? Entonces, estar advertido también del etnocentrismo ayuda a reconocer que cada cultura debe ser respetada e interpretada dentro de su propio contexto, ¿sí? Lo mismo cuando estudiamos la Biblia, no veamos, repito, lo que nosotros consideramos es lo mejor. Por ejemplo, ¿no? En tiempos bíblicos, una de las cosas que llaman la atención es el hecho de que se dice, ¿no? Los novios se bañaban, ¿no? Para su matrimonio, para sus bodas. No era común el bañarse.
Entonces nosotros pensamos, ¿cómo que no? O sea, eran cochinos, eran no, no, eran simplemente cosas distintas, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que considerar en ello, ¿ok? No, espero que estas cositas les ayuden cuando estudien la Biblia, ¿no? Solos, y que estén advertidos de todo esto, ¿sí? Así que, bien, vamos entonces ya ahora sí a introducirnos en lo que nos lleva al... Desde esta cosa, discúlpenme. Ya, mm, ya, acá estamos, acá estamos. Muy bien, ahí, aquí, sí, sí ven la imagen? Hola, hola. No, no lo ven. Mm. Ok, ahora sí. Ya, ahora sí ven la imagen, ¿correcto? Ah, Sí, pastor. gracias. Bien, lo que hoy día quisiera que nosotros entendamos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, comenzando con el versículo número, número 12. Romanos 5:12. Si alguno de ustedes también le da lectura a la Biblia, recuerden que dentro de lo que estamos estudiando, y lo estamos haciendo muy lento en un inicio, porque hay mucho que ver acá y mucho de lo que vamos a ver acá, de hecho, va a depender del resto. Así que después vamos a avanzar de alguna manera muchísimo más rápido. Pero esto es muy necesario comprender. Romanos capítulo 5 versículo número 12. Alguno de ustedes que por favor le dé lectura en voz alta. Tratemos de, mientras más rápido, mejor. ¿Qué pastor? Adelante, por favor, hermano. Por, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok. Según lo que se nos está diciendo aquí en Romanos, sí, es que cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, es cuando recién el pecado entra en este mundo. ¿Correcto? Eso es lo que leíste, ¿verdad, hermana Leila? Sí. ¿Qué? Y con el pecado recién también la muerte, ¿sí? Y también esto es muy, pero muy importante, porque muchas veces nosotros dejamos de lado lo que la Biblia nos enseña, y Dios mediante el próximo martes vamos a ver otras herramientas que nos ayudan a entender que no debemos nosotros poner en la Biblia lo que la Biblia no dice. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, se nos dice que el pecado entra en el mundo y estamos hablando del cosmos, estamos hablando del universo, ¿sí? Eh, en razón al pecado del hombre, y recién con el pecado entra a la muerte. Ahora, con ello, y cierto, sabemos que hubo castigos o maldiciones también, que básicamente eran el resultado de decisiones. Pero con ello también Dios les brinda una promesa. Mire lo que se nos dice en Génesis, si alguno de ustedes también eh, abre su Biblia en Génesis, en el versículo número 15. ¿Sí? Génesis capítulo número 3, no, creo que no dije capítulo, ¿no? Capítulo número 3, el versículo número 15. Por favor, alguno de ustedes que también dé lectura en voz alta. Yo, pastor, Por favor, hermana. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Para que tenga conocimiento, esta es la primera vez en la Biblia que se menciona de un redentor, que se menciona de alguien que nos va a redimir. Puedes darle lectura nuevamente, hermana Daisy,
porque recuerden, con el pecado se perdieron todo lo que Dios hizo prácticamente. Sí, sí, adelante, hermano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ok, y esto se le habla a la serpiente. O sea, esto se le dice a la serpiente, que sabemos que la serpiente estaba siendo utilizada por Satanás. Y con ello, sí, es que se le dice, pues aquí va a haber conflictos entre las dos simientes. Uno, la simiente del hombre y otro, la simiente satánica. Y la simiente satánica va a tratar de golpear a la simiente de la mujer que sería Jesús. La herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer finalmente va a golpear a la simiente de la serpiente en la cabeza, que sería pues algo ya fatal, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir con el tiempo en lo que se refiere a la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente o satánica. También en el capítulo 3 versículo 21 hay algo hermoso aquí, porque repito, en el versículo 15 se da a la humanidad, ¿sí?, la esperanza de redención, de salvación. Y en el capítulo 3 también, en el versículo 21, alguien más que pueda darle lectura en voz alta, capítulo 3 versículo 21, ¿qué es lo que ocurrió? Yo, pastor, De la hermana Victoria. 21 dijo, ¿no? Y 3:21. Jehová, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, tuvieron, Túnicas. tuvieron túnicas de pieles y los vistió. Así es. Gracias, hermana. Y es cierto, sí, este es hablábamos de, a ver, ¿con quién entró la muerte al mundo? Con el pecado, ¿correcto? Y este quizás haya sido el primer momento en el cual se le quita la vida a un ser, en este caso un animal. Porque, a ver, ¿qué es lo que se les dio? Dice, túnicas de pieles. ¿Sí? ¿De dónde salen las pieles? De los animales. O sea, se tuvo que sacrificar animales. O sea, Dios lo hizo, sacrificó animales para cubrir, ¿no? Para cubrir al hombre y a la mujer, porque recuerden, estaban desnudos, ¿no? En un inicio, cómo es que se cubrieron después de haber pecado? A través de hojas, ¿no? A través de hojas. Pero aquí ya el Señor les está dando otra protección, que es cubrir, ¿no? Cubrir su vergüenza. Y en mucho esto es algo que se vio con Jesús, porque Jesús es casualmente con su sacrificio, ¿sí? Con su sacrificio el que cubre nuestra vergüenza, nuestros pecados, nos limpia. O sea, esto fue una figura de lo que Jesús iba a hacer con nosotros. No sé si me dejo entender con ello. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes o algo que deseen agregar. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Pastor, Hermana, ya, o sea, ellos se cubrieron con pieles, dice, pero y los animalitos eran de ahí de los que habían ahí en el en el huerto. huerto, sí, a estas alturas todavía no lo sacó. Recién en el versículo 23 dice que lo sacó, ¿no? Sí, así que sí, creería, no estoy seguro que fueron ovejas. Sí, recuerden que Jesús es casualmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No Ujú. solo ello, no solo ello, sino que también el sacrificio
que ofrece, o las ofrendas que ofrece Abel, ¿no? Caín y Abel. Abel es de ovejas, ¿no? Ujú. Ovejas. Así que como que parece que por ahí quizás pudiésemos, repito, que no se nos dice acá qué animal fue, pero pudo haber sido quizás una oveja, ¿no? Siguiendo lo que se ve a través de las escrituras, ¿no? Así es. ¿Alguien más o algo más? Gracias, pastor. Ujú. ¿Alguien más? Yo tenía una pregunta. Ya. Para que Dios mate al animal y haga pieles de túnicas de pieles, Ajá. ¿tomó la forma de hombre? Dios tomó la forma de hombre, no lo sé. Que pudo, no lo sé, pudo haber sido, no, no lo sé. No lo sé. Cuando paseaba con ellos en el huerto, ¿no hay alguna palabra que explique cómo fue eso? No ¿Se se sabe, materializó de alguna forma? no se sabe, pero me pregunto si fue el mismo Jesús, ¿no? O sea, la forma de Jesús, no Jesús en cuerpo, porque definitivamente no, pero alguna forma de Jesús, no lo sé, no sé qué lo hace. Es decir, antes del pecado, ¿no? Correcto, correcto, Pudo haber sido. entiendo. Ujú, Pero para matar al animal y hacer las túnicas, ya existía pecado. ujú. Entonces no pudieron ellos estar frente a Dios. No, no, o sea, cómo lo hizo Dios no lo sé, ¿no? De hecho, que simplemente les entregó las túnicas, ¿no? Eso fue, ahora, pero ellos se dieron cuenta, por lo menos, de qué animal debe haber sido esas túnicas, ¿no? Tal vez hasta lo presenciaron. No, no, no sabría decirlo, pero podría ser, ¿no? Podría ser, que insisto, esto es una figura de lo que llegó a ser Jesús. Es la primera, en realidad, figura de lo que llegó a ser Jesús para nosotros, ¿no? Para todos, en realidad. Eh, Quisiera poder tener respuestas para todo, pero soy muy, muy joven, soy para ello, sí. Bueno, luego sabemos que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, ¿sí? Eh, y tuvieron hijos, no se sabe a qué edad. Los primeros fueron Caín y Abel. Y sabemos que Caín, y aquí está en esta ilustración, ¿no? Caín mató a Abel, ¿sí? Eh, Abel fue pastor de ovejas y las ofrendas que él ofreció a Dios fueron aceptables, ¿no? Más que nada también por el corazón de Abel. Y Abel tuvo un buen corazón y ofreció las ofrendas correctas. Mientras que Caín mm, no tenía un corazón para Dios, tenía un corazón muy, muy para sí, y quizás lo que estaba tratando él de ofrecer era algo que lo haga exaltarse a él, ¿no? Mientras que Abel, contemplando ciertas cosas, por eso digo, podría ser que el animal sacrificado para hacerle túnicas a Adán y Eva haya sido una oveja, como para que Adán haya compartido algo al respecto con sus hijos, pero Abel fue el que escuchó, ¿no? Mientras que Caín no. Insisto, aquí estoy tratando de simplemente seguir una posible hilación a todo esto. No, no puedo confirmar y asegurar que fue una oveja la que se sacrificó para vestir a Adán y Eva. Pero bueno, Caín sabemos que dio muerte a su hermano y Dios lo expulsa, ¿no? Lo expulsa del lugar donde Adán
y Eva vivían. Y bueno, esto ya está en el mismo capítulo número 4, versículo 16, ¿sí? Capítulo 4 de Génesis, en el versículo 16, donde dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. En algún momento vamos a ver un mapa, no hoy día, pero donde podamos tener una idea de donde quizás más o menos pudo haber estado el huerto del Edén, que no está ahí más, ¿sí? No está ahí más. Está con el Señor, donde el Señor esté. Recuerde que una de las cosas que Jesús le dijo al ladrón de la cruz fue, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve? Así que, ¿dónde está ese paraíso? Parece que no está, definitivamente no estás en la tierra, sino parece que está en algún lugar dentro de el cielo de Dios. Pregunta, sí, decía en el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová, ¿no? Y versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Con quién se casó? Adán, perdón, Caín. ¿Con quién tuvo hijos? Caín. ¿Sí? Y aquí es donde les hablaba de esta herramienta que puede ser, es un error en realidad, ¿no? Eh, donde vemos las cosas del pasado con los ojos del presente, ¿no? Por ejemplo, posiblemente perdón, Caín haya tenido que casarse o tener hijos con alguna hermana, ¿no? Alguna hermana suya, porque definitivamente Adán y Eva tuvieron muchos hijos. En el capítulo número 5 se dice, capítulo número 5 versículo número 4 dice, y fueron los días después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, Adán, estamos hablando de Adán que engendró hijos e hijas por muchísimos años, ¿sí? Muchísimos. O sea, ¿cuántos hijos se puede tener o pudo haber tenido en el lapso de 10 años nada más? De 10 años. ¿Cuántos hijos? Bueno, vamos a decir uno por año, 10, ¿no? Pero estamos hablando de 800 años vivió después que engendró a Set. O sea, el hombre debe haber tenido muchísimos hijos. ¿Sí? Muchísimos hijos y a la vez también hijas. Y sabemos que en el versículo 5, capítulo 5, versículo 5 dice, fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, les decía, ¿sí? Que muchas veces nosotros vemos las cosas de acuerdo a esta nuestra realidad, nuestra cultura. Nosotros decimos, no, es imposible que él haya tenido hijos con su propia hermana. ¿Sí? Porque para nosotros eso es pecado, y cierto, la Biblia lo enseña, ¿sí? Pero las cosas eran distintas antes, sobre todo del diluvio, ¿sí? Recién ya después del diluvio es que las cosas también han ido cambiando en lo que se refiere a el ser humano y también las cosas como se deben realizar, ¿no? Casamientos y todo ello. Alguien escuché decir que, ah, bueno, hoy en día se dice, ¿no? Que si se casan entre hermanos, y no estoy, por favor, tratando aquí de poner ideas para nada, pero si se casan entre hermanos, ¿no? Los hijos
salen con algún tipo de deformación, ¿correcto? Pero parece que antes no fue así. Y más bien ya todo esto ha venido después en lo que sería la genética nuestra, ¿no? Que no entiendo nada de ello. ¿Sí? Eh, porque no hubo otra forma. O sea, ¿qué otra forma hubo como para que Caín pueda tener hijos? Lo mismo con Abel, ¿no? ¿Qué otra forma? Perdón, no con Abel, sino con Set. Pero nos damos cuenta aquí de algo interesante. ¿Sí? Aquí Caín, y luego vienen los que pues fueron sus descendientes. ¿Sí? Más adelante, y se pone, mire usted, en el año 130, más o menos, déjeme ver si puedo agrandarlo un poquito más la imagen. Sí, aquí dice set, no sé si nota el cursor, y ahí al ladito dice 130. Se piensa que posiblemente en el año 130, después de haber sido creado Adán, es que nace Set. No se puede, obviamente, confirmar, pero sí en base a las edades que se dan después, a la cronología que se da después, es que puede ser, sí, que Set haya nacido en el año 130 de Adán. ¿Sí? Ah, así que aquí hay algo, Eso decía, está en el interesante. versículo 3 del capítulo 5. ¿Perdón? En el capítulo 5 versículo 3 menciona los 130. 203, mejor todavía, ¿no? Gracias. Entonces, eh, y acá comienza algo muy importante en el capítulo 4, ¿sí? En el versículo, vamos con el versículo 25, y ahí va a decir esto, ¿no? Dice, y conoció, del capítulo 4, versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y mire lo que dice acá. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A ver, rápidamente. Acá tenemos a Caín, la línea roja. Sí, Caín. Ellos no invocaban el nombre de Dios. ¿Estamos bien? Ellos no invocaban el nombre de Dios. Ellos simplemente vivieron para satisfacer sus propios gustos y sus propias necesidades. Y eran buenos en ello, dicho sea de paso, sí, porque se habla de ellos como que inventaron instrumentos, ¿no? De bronce y de acero, sí, inventaron la música, el arpa, ¿no? El órgano o instrumentos de música. Y ellos fueron los primeros, da la impresión de haber formado algún tipo de sociedad, ¿sí? Algún tipo de población, ¿sí? Y todo eso se ve pues en Génesis. Eh, Set decía, por otro lado, aquí está esta línea verde, se les llamó a ellos como aquellos que comenzaron nuevamente a invocar el nombre de Jehová. Abel lo hizo, pero Abel falleció, ¿no? Entonces, tenemos acá dos grupos de personas. Unos, los de Caín, y los descendientes de Caín, y otro, los descendientes de Set. ¿Por qué razón esto es importante? Bueno, es importante porque ellos llegan a encontrarse más adelante y se llegan a encontrar ellos en, a ver, déjeme aquí, acomodo esto. Ya. Llegan a encontrarse en lo que nosotros conocemos el tiempo de Noé y el diluvio. Rápidamente vamos nosotros a leer el capítulo número 6, ¿sí? El capítulo número 6, donde dice, aconteció, capítulo 6 de Génesis, versículo 1,
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿sí? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, más o menos esto. Por eso es que el contexto, y se acuerda usted que la semana pasada hablamos de herramientas de interpretación, el contexto, y qué era ay, no sé qué dice acá. Ok, ya. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Bueno, decía esto. ¿Ok? A ver, hay dos grupos de personas. Los de Caín, que no necesariamente les interesaba adorar a Dios. Creo que en la Biblia, aquí, sobre todo en este capítulo, se les llaman simplemente los hombres. ¿Sí? Y luego tenemos este otro grupo de los descendientes de Set, a quienes se les llamaba, ¿sí?, personas que invocaban el nombre de Dios y que en el capítulo 6 creo se les llaman a ellos hijos de Dios. ¿Por qué es que estoy tratando de que usted comprenda eso? Porque muchas personas piensan que en el capítulo 6 de Génesis, los hijos de Dios se refieren a ángeles caídos, ¿sí? Ángeles satánicos o demonios, y que ellos fueron los que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Nuevamente, los hombres se refieren a los hijos, a Caín y a la descendencia de Caín. Entonces dicen que tuvieron hijos con ellos, y es más adelante hacen uso del versículo 4, ¿sí?, donde dice, había gigantes. Y cierto, la palabra aquí gigantes puede referirse a personas muy altas, sobremanera altas, ¿sí? Pero también esta palabra, por eso cada palabra tiene que interpretarse dentro de su contexto, ¿sí? Aquí simplemente se está tratando de que nos demos cuenta de cómo es que la maldad llegó a crecer, el hecho de que los hijos de Set, ¿sí?, se vieron ellos seducidos y a la vez provocados por la forma como es que no solo las hijas de Caín, sino también los hijos, es que vivían. Entonces se dejaron hasta seducir y se hizo una sola sociedad, que no era de las mejores, ¿sí? Al punto que en el versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y luego dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron a los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. A ver, rapidito. Regreso al versículo 4. Había gigantes. Cierto, eso es lo que dice. Pero la palabra gigantes también tiene que ver con personas atrevidas, personas, eh, lo que hoy día, o sea, eran fuertes, ¿no? De hecho, pero lo que hoy día también lo conocemos como bullies, ¿sí? O sea, eran muy agresivos. ¿Sí? O sea, no necesariamente se refiere solo al hecho de ser grandes en estatura, ¿sí?, sino que también puede referirse a el ser personas atrevidas, ¿sí?, personas agresivas, ¿sí?, como también es lo que fue el mismo Goliat. Goliat no solo fue grande en estatura, pero era también un hablador, un bocón era él, ¿no? Como provocaba a la gente. Entonces, cuando se usa la palabra nefelín, que es la palabra gigantes, tiene que verse dentro de su contexto. Se está refiriendo a personas
de mucho tamaño o de gran tamaño, o se está refiriendo a personas, insisto, muy agresivas. Y aun cuando se menciona en el versículo 5, ¿no? Y dice, perdón, en el mismo versículo 4, cuando dice estos fueron los valientes, es que sí eran luchadores ellos, sí, eran luchadores. La palabra valiente no necesariamente se refiere a héroes, ¿sí? Sino eran peleadores. Y por eso es que también al final del versículo 5 dice, fueron varones de renombre. Eran conocidos, o sea, todo el mundo los conocía. Pero en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Lamentablemente, los descendientes de Set se dejaron seducir, insisto, por los descendientes de Caín y esa mixtura, sí, no ayudó definitivamente a la humanidad, sino más bien la humanidad se dejó llevar por el mal y de allí que viene el diluvio, lo cual vamos a verlo más adelante. Déjeme ver aquí si es que puedo hacer esto. Y a ver, ya por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, acá estamos, acá estamos, acá estamos. Eh, Aquí viene el diluvio, sí, aquí viene el diluvio, sí. Y mire usted, ah, Matusalén, que fue el hombre que vivió más tiempo sobre la tierra, muere casualmente justo en el diluvio. Uy, qué mal obra acá estoy. Muere justo en el diluvio. Y es que su nombre, si el nombre de Matusalén, casualmente significa juicio, ¿sí? Como que en sus días habrá juicio. Y cierto, cuando él fallece es que viene el diluvio. Ah, y para el diluvio, ya nosotros estamos llegando a el año 1600 después de la creación del hombre. O sea que, si bien es cierto, hemos tomado tiempo en esta primera parte, pero miren, en historia, sí hemos avanzado como 1600 años. La próxima semana, Dios mediante, hablamos de él. ¿Alguna pregunta o alguien que quiere agregar algo? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hemos dicho que hay personas y hay que respetar siempre, sí, no sabemos nosotros exactamente cómo fueron las cosas. Hay personas que piensan que antes de la creación del hombre hubo un cataclismo sobre la tierra y que eso hizo que las cosas cambien. Puede ser, no estoy tan seguro de ello, pero lo que sí creo que hizo muchísimo daño y cambios a la creación fue el diluvio, de lo cual vamos a hablar Dios mediante la próxima semana. ¿Eh? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar de sí, hermanos, antes de despedir? ¿Alguien? ¿No lo hay? Vamos despidiéndonos con una oración, alguna petición o algo que quieran agregar.